Hola a todos, hoy nos encontramos con una persona muy especial, ella es la profesora Norma Catalina Fenoglio, quien es archivera, tiene una licenciatura en archivología en la Universidad de Córdoba, Argentina, también un máster propio universitario en gestión documental y administración de archivos en la Universidad de Andalucía, tiene un doctorado en estudios sociales de América Latina, es profesora de inglés y de francés, también es profesora jubilada de la Escuela de Archivología de la Universidad de Córdoba. Es miembro del ICA y hace parte del comité editorial de la revista Coma. Y hoy estoy muy feliz de tenerla acá en este espacio porque vamos a hablar de toda esa trayectoria profesional de todos estos años. Entonces, primero que nada, profe, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, bueno, buenos días. Gracias a vos por la invitación. Es un gusto realmente participar y creo que es interesante compartir un poco lo poco o lo mucho que uno pudo haber investigado durante toda su trayectoria con la audiencia, ¿no? En general. Y Así es. sé que tu audiencia es mucha. Gracias, profe. Y la verdad, lo que le decía ahorita antes de comenzar a grabar, estoy muy feliz porque la leí mucho en mi proceso de formación y pues también ahorita en mi proceso como docente, obviamente, pero me fueron muy útiles sus textos y qué bueno ahorita poderla tener en tiempo real, ¿cierto? En tiempo real, hablando sobre toda esa producción científica. Entonces, vamos a empezar con una primera pregunta. Usted coordinó el proyecto Evaluación de Documentos en Iberoamérica. ¿De qué se trató esta iniciativa, teniendo en cuenta pues que la audiencia puede ser de muchos países diferentes y de muchas generaciones distintas y no todo el mundo sabe, digamos, de qué se trató ese proyecto? Mira, fue un proyecto que realmente fue creciendo con el tiempo y que nos dio muchísimas satisfacciones a todos los integrantes del equipo, porque en realidad la idea original fue esto, el proyecto se desarrolló entre 2009 y 2012, ¿no? En el 2009 la idea fue hacer un foro, organizar un foro de evaluación de documentos para tratar la problemática de la evaluación desde distintos aspectos. Esto lo hicimos en la Universidad de Córdoba y la idea era tratar, por ejemplo, cómo se evalúa o qué problemáticas se planteaban al momento de evaluar documentos en distintos tipos de instituciones o distintos tipos de formatos, de soportes. Entonces habíamos hablado de evaluación en archivos municipales, en archivos universitarios, en archivos nacionales en general, la evaluación en documentos en papel, la evaluación en documentos fotográficos. Y en esa oportunidad habíamos invitado a distintos profesionales, éramos de 7 países los participantes, había profesionales de, bueno, Argentina en primer lugar, porque éramos los dueños de casa, Uruguay, Colombia, Perú, España, que me olvidó, Brasil, por supuesto, y se agregó Costa Rica en las discusiones, porque en realidad fue realmente un foro, o sea, que se plantearon discusiones entre las distintas personas, tanto profesionales como estudiantes, surgió la propuesta de ampliar este foro en varios años más. Entonces aquí, sí, ya con el apoyo del ICA, que en ese sentido tenemos que agradecerle muchísimo el muchísimo apoyo al Consejo Internacional de Archivos en general y a Cristín Martínez en particular, que era la que coordinaba los proyectos de PECOM, que es la sigla de la línea de proyectos que presentamos, y lo prolongamos 3 años más. En la segunda oportunidad ya se incorporó también México y de cada país fuimos incorporando al menos 2 profesionales. Terminamos siendo 8 países y 20 profesionales y ya en esa segunda etapa, porque había surgido en el primer foro, se decidió no trabajar así a nivel de instituciones, sino abarcar la problemática de la evaluación en distintos ámbitos. De allí que trabajamos sobre los planes de estudio, Ujú. fundamentalmente porque la mayoría de los que participábamos éramos docentes y decíamos, bueno, realmente es, ¿cómo plantearlo? Vimos que a nivel América Latina, fundamentalmente, eh, todos hablando español o hablando castellano, hablábamos con distintos términos. Y dijimos, qué raro, no puede ser que como en inglés se dice siempre appraisal, por ejemplo, y nosotros acá algunos decíamos evaluación, otros decíamos valoración. Uno decía expurgo, el otro decía eliminación, el otro decía, o sea,
¿por qué hablamos distintos? Tratemos de ver el tema terminología por un lado y la otra, es decir, homologar los planes de estudio, pensando en que tenemos, aparte de que hay intercambio entre las universidades, es importante que más o menos se aprenda lo mismo. Si se enseña cómo evaluar documentos en Perú, ¿por qué tiene que ser diferente de lo que se enseña en Brasil? Más allá de que Brasil era el único país que tenía otro idioma. Pero igual las profesionales brasileñas hablan castellano y pudimos entendernos perfectamente. Entonces armamos grupos de trabajo distintos y armamos 5 grupos de trabajo. Uno era el de tratar de homologar los planes de estudio. El segundo, segundo, no, digamos, eran 5, terminología, para esto de la terminología que decíamos recién. Otro grupo, tratar de ver los distintos eh, métodos, aspectos, o tratar la evaluación como función archivística con toda su problemática. Tratamos de ver después el tema del muestreo, que es siempre una complicación para todos, y hasta todavía ahora se discute si es necesaria o no a realizar muestreo, y por ser en aquel momento un tema muy, muy de actualidad, la evaluación de archivos digitales. Entonces ahí comenzamos estos equipos de trabajo que por ahí fuimos cambiando algunos integrantes, se agregaron algunos, hicimos 3 foros más, uno, el segundo en Costa Rica, el tercero en México, perdón, en Perú, el cuarto en México, y terminamos presentando el proyecto final en el Congreso Internacional de Archivos que se hizo en Brisbane, en Australia. O sea que fue realmente una gran satisfacción ver cómo los resultados que tuvimos y la participación de los profesionales en estos foros que organizamos fue realmente muy fructífera, no Sí. solamente para nosotros en primer lugar, los profesionales que trabajábamos, porque nos fuimos enriqueciendo con las propuestas de los participantes de los foros. Inclusive, hasta estos foros fueron presenciales en los países que te decía recién, pero que se fueron transmitiendo a los demás países en forma virtual. O sea que realmente fue un éxito y sobre todo decir, no interesa el éxito como decir la participación, sino que decir el éxito en cuanto a la problemática que planteamos, ¿no? Y Sí. sí, también como cierre del proyecto, además de la presentación en Australia, sí tenemos una publicación, que aquí la tengo, hicimos una publicación en papel, también en CD, y también está online, de distribución totalmente gratuita, o sea que si a alguien le interesa conocer algo de las problemáticas planteadas, así como de las distintas conferencias, presentaciones que hicieron los distintos participantes, todo está online de manera totalmente gratuita. Gracias, profe, porque esa era una pregunta que le iba a hacer, porque la idea es dejarlo en la descripción de este video para que quien quiera profundizar un poco más sobre todo este proyecto, que yo sé que son muchas las personas, lo puedan acceder, porque además es uno de los procesos de la gestión documental, digamos que más complejos que nosotros tenemos y más desafiantes que tenemos como archivistas, entonces, y que no solamente es un tema técnico, sino que impacta la sociedad, las decisiones que tomamos, que de eso vamos a hablar más adelante, entonces lo dejamos allí en la descripción del video. Y digamos que Ujú. para cerrar ese tema del proyecto, que fue muy interesante, lo que usted nos comentó, ¿usted diría hoy en el 2025 siguen vigentes, digamos que esos resultados de ese proyecto o cuáles actualizaría hoy en Bueno, 2025? justamente 10 años después, o sea, en el 2022, algunos de los integrantes del equipo, porque seguimos comunicándonos, porque inclusive, como en la mayoría de los equipos de trabajo, hay una relación profesional, pero hicimos un grupo de amigos realmente, plantearon, ¿por qué no actualizar los temas? Y sobre todo, viendo la evolución, ¿no? En 10 años había muchas cuestiones que evolucionaron, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con lo digital y demás. Entonces tratamos de rearmar
de ver en qué podíamos avanzar. Se avanzó un poco, no todo lo que, no terminamos con ninguna publicación concreta, pero sí avanzamos. Por ejemplo, el grupo de muestreo avanzó en cómo realizar muestreo cuando se trata de documentos digitales, que era toda una problemática que no se había planteado antes. El tema de terminología, trabajamos en forma enlazada con el grupo de interpares, que Ujú. tenía sede sobre todo en México, y que trabajaron mucho con la terminología relacionada con los documentos digitales también. El tema de la homologación de planes de estudio lo verificamos un poco en los distintos países, vimos que podía, quiénes estaban aplicando y quiénes no la propuesta que habíamos presentado, y ahí quedamos un poco. También se avanzó en el tema del grupo de documentos digitales y en el tema de la metodología de trabajo, pero ahí quedamos. Y seguramente yo creo que son temas que necesitan casi constante una Ujú. evolución. Y felizmente uno ve que hay muchos profesionales que trabajan en el tema de la evaluación porque es un tema que se evalúa constantemente, más allá de que yo soy una convencida de que las propuestas originales, si nos partimos de Schellenberg o de Tanodi, siguen vigentes si las adecuamos a la realidad. O sea, cambiamos la terminología, cambiamos un poco el soporte, pero lo básico sigue estando vigente. Así es. Profe, bueno, y usted ha mencionado que es importante también que fue un tema que trabajaron allí en este proyecto sobre la terminología, y usted siempre habla de evaluación documental. Quisiera que aprovecháramos el espacio para hacer claridad sobre la evaluación documental, la valoración documental, la selección documental, porque pueden ser términos que se usan a veces indiscriminadamente, ¿cierto? Exactamente, y justamente era uno de los términos básicos en el cual trabajábamos, ¿no? Dijimos, en los 8 países que participábamos, en algunos países le decían evaluación, en otros países valoración. Inclusive la cátedra se llama distinto. Ujú. Fíjate que, por ejemplo, en Córdoba, todavía ahora, la cátedra se llama selección documental. Sí. Entonces, es decir, pongámonos de acuerdo para hablar, porque si no, cuando hablábamos entre nosotros mismos no sabíamos a qué nos referíamos. Y llegamos a la conclusión que no podemos llamar el todo por sus partes, básicamente. Entonces, si decimos, es una función archivística, es un proceso que consta de 3 etapas, y esas etapas son, la primera, la valoración, es decir, la parte teórica, la parte en cual valoramos, determinamos el valor, ya podemos decir si primario, secundario, o el valor que querramos darle a los documentos. La segunda etapa es la selección, es decir, dicho así fácilmente, es como que hacemos 2 grupos, lo que se va a Sí, conservar y lo que se va a recuerdo. eliminar, o sea, ahí seleccionamos. La tercera etapa es la eliminación de lo que se va de lo que se va a transferir, perdón, a lo que se va a descartar, o la transferencia de lo que se va a conservar en forma permanente. Entonces, si el proceso consta de una etapa que se llama valoración, la segunda es selección y la tercera la eliminación o conservación permanente, el proceso completo lo llamamos evaluación documental. Sin Sí. embargo, vemos que todavía en muchos países no se usan esta terminología, ¿no? Eso es lo que nosotros propusimos en el proyecto. Pero sí, incluso pues estoy aquí pensando en Colombia, en las dos universidades para las que trabajo, y justamente en una de ellas, que yo sé que el profesor que planteó todo este malla curricular actual, él participó en este proyecto, que es el profesor Luis Fernando Sierra, que gracias a él también la escuché su nombre por primera vez, y el Era el curso. más joven de los integrantes del equipo, Luis Fernando, en ese Sí, momento. yo lo quiero mucho y lo admiro mucho porque él ha aportado mucho al desarrollo archivístico de Colombia. Mm. Y el profesor, por ejemplo, cuando él estaba como director de los programas que ahorita pues se actualizaron en la Universidad de La Salle, la malla curricular quedó con un curso que se llama evaluación documental. O sea, no se llama valoración, selección, no, se llama evaluación documental. Y en la Universidad de Antioquia, porque yo también era la docente de esos cursos,
Hay uno de selección documental y otro de valoración, y uno está enfocado a las tablas de retención y otro enfocado a tablas de valoración, porque en Colombia tenemos dos instrumentos que eso, bueno, Esas dos, eso es una discusión también la bastante. discusión permanente con Colombia. Total, sí, y bueno, y eso nos ha sacado canas, como decimos nosotros, pero bueno, eso yo creo que lo podemos hablar en otro espacio, pero sí, el tema de la terminología a veces es muy complejo, el español es muy rico en palabras, en sinónimos, y a veces eso dificulta mucho la comunicación, de hecho, entre nosotros mismos. Entonces, qué bueno que eso se haya contemplado en ese proyecto. Bueno, Ujú. profe, vamos a pasar a hablar de otra, ¿quería decir algo? No, no, está Ah, ya. bien. Vamos a pasar a hablar de otra, digamos que otra teoría de valoración que es poco conocida en Latinoamérica, ahora puede que sea más conocida, por supuesto, y yo creo que también gracias a este proyecto, porque yo escuché el término en español por primera vez gracias a los textos suyos, y es la macrovaloración documental, ¿cierto? Entonces, cuéntenos un poco de qué se trata, cuáles son las diferencias más significativas entre valoración primaria y secundaria que viene por acá desde Schellenberg hasta la macrovaloración con Terry Cook. Y esto cómo se aplica en un contexto municipal, por ejemplo. Eso es un tema súper interesante y en realidad, mira, la macroevaluación o macrovaloración, si le usamos el otro término, es realmente una teoría nueva y yo soy de la idea, o sea, mi hipótesis desde siempre fue que cualquiera de las teorías o de los proyectos que presentemos tiene que ser dar el mismo resultado si está bien hecho. Ujú. O sea, si yo tengo que evaluar una serie documental o un archivo municipal, para usar el ejemplo que decías recién, y utilizo la evaluación funcional, el resultado va a ser exactamente lo mismo que si utilizo la macrovaloración o si utilizo cualquiera de las otras teorías. Esa es mi idea y por eso tengo un artículo en el cual hice la comparación entre dos teorías para demostrar que el resultado es el mismo, ¿no? ¿En qué consiste la macroevaluación? Y esta filosofía nueva de esta propuesta que empezó Terry Cook y siguieron los canadienses y los australianos fundamentalmente, ¿no? Terry Cook dice, es una combinación entre la teoría, la estrategia y la metodología. Entonces pensemos que utiliza tres fundamentos distintos que cuando aplicamos por ahí la evaluación más simple de valor primario y valor secundario de la serie documental. Otra particularidad que tiene la macroevaluación es ese aspecto holístico, ¿no? Ellos dicen que analizamos el contexto de producción, Ujú. pero no el contexto solamente como lo hace la evaluación funcional, sino mirando todo. Ellos dicen por ahí en uno de los textos de Terry Cook, él dice que la macroevaluación se centra no solo en la función, sino en la interacción entre la función, la estructura y, lo más interesante, y el ciudadano que se ve afectado en esa función o en esa estructura dentro de la sociedad. Dicho de esta manera parece sumamente complicado y como que inentendible cuando uno se encuentra con unas cuantas cajas en el archivo, una serie documental y no sabe qué hacer, ¿cierto? Pero es decir, aplicado así, estudiado de esa manera, me parece muy interesante. Sí, hablando con distintos profesionales en distintos lugares del mundo, me dicen que en muy pocos lugares se aplica así como lo dice la teoría. Se aplica, los canadienses, Adrian Cunningham tiene un lindo artículo práctico de cómo aplicarlo, y está bien, pero hay que mirar cuáles son las áreas prioritarias, cuáles son las funciones prioritarias dentro de la institución, cuál es la estructura que realiza esas funciones, cuál es la problemática que se plantea con los ciudadanos en esa estructura y en esa función. O sea, hay que hacer todo un estudio previo a comenzar la tarea concreta de ver qué serie o qué documento se conserva y qué documento se elimina. Yo entiendo de que es bastante complejo, para decirlo así en pocos minutos. Yo ahí tengo un artículo que no sé si lo conoces, que justamente apliqué.
la macroevaluación y la teoría tradicional de análisis documental en archivos municipales y en documentos de cementerio, porque era lo que me quedó más práctico, ¿no? Y pude demostrar esa hipótesis que yo insisto, en que aplicando una u otra teoría, los documentos que se conservan van a ser los mismos. El objetivo es distinto. El análisis documental va a decir, vamos a conservar las series que tienen valor secundario, simplemente. La macroevaluación va a decir, vamos a conservar los documentos que representan la memoria, la identidad de la persona por la función que desempeñan en un contexto determinado. Pero el resultado, los documentos que se conservaron son exactamente los mismos. No sé Sí. si quedó claro o es muy complicado porque creo que es un tema bastante Es un tema complejo para complejo, explicar. sí, de por sí es un tema complejo, pero aquí yo creo que algo muy importante es que la macroevaluación, digamos que incluye de forma evidente al ciudadano y digamos, y no está mucho al servicio institucional como sí lo puede estar la valoración funcional, que es muy enfocado como a resolver el problema a la institución, el problema de volumen documental, de eliminar, de depurar y todo esto. Y digamos que la macrovaloración incluye mucho al ciudadano porque realmente el ciudadano es el usuario y productor de la información y es como es hacia donde nosotros también debemos enfocarnos, ¿cierto? Yo cómo hago para evaluar información y conservar la memoria pensando en la sociedad, no solamente en lo institucional, ¿cierto? Y el valor que cumple esa Exacto. institución dentro de la sociedad. Pero Exacto. pues, yo voy a dejar el texto suyo aquí para quien quiera profundizar, pueda leerlo. Está bien. Listo, profe. Y pasemos a una siguiente, porque usted ha mencionado ya archivos de cementerios, que eso es un tema poco explorado y digamos que a mí me ha llamado mucho la atención y quisiera que nos contara por qué su interés en investigar sobre los archivos de cementerios y qué se encontró en esta investigación. Justamente el tema de la evaluación en archivo de cementerios es el tema que traté en el máster, ¿no? En realidad, mi objetivo, mi interés original son los archivos municipales, porque mientras, inclusive cuando yo estudiaba la carrera, desde archivera inclusive, yo trabajaba, me desempeñaba en un archivo municipal. Mm. Entonces, todos los trabajos prácticos y todas las actividades que lo que íbamos estudiando, tanto sea de evaluación como de descripción o de todas las otras funciones archivísticas, todo lo que era el tratamiento documental, lo iba aplicando en archivos municipales, en mi archivo, para tenerlo como actividad práctica, ¿no? Entonces, de ahí surgió, dentro de la problemática del archivo municipal, la parte de documentos de cementerio tienen una particularidad no solamente por el área productora, que podríamos decir, bueno, es un área un poco especial, sino toda la problemática que tiene el documento de cementerio. Porque, por ejemplo, hay series documentales, digamos, si hablamos de series documentales, dentro del documento de cementerio tenés desde la compra de una parcela, de un nicho, de un panteón, bueno, es la terminología argentina, ¿no? No sé si en Colombia dicen lo mismo, pero es decir, la compra de un sitio donde vaya a ser enterrado el difunto después, hasta toda la problemática del difunto, la razón de la muerte, todo lo que tiene que ver con la memoria y en el caso nuestro también todo lo que tiene que ver con la época de los desaparecidos, Mm. que había y sigue estudiándose todavía toda la cuestión relacionada con muertos NN, o sea, en algunos cementerios se enterraba a alguien y se le ponía simplemente NN y no se sabía si era una persona que había fallecido de muerte natural o si había sido una persona desaparecida en la época del proceso militar. Entonces era una problemática complicada, pero que me parecía sumamente interesante, por eso, ¿no? Porque involucra mucho a la persona y también se relaciona mucho con el acceso, con la democracia, con ver cómo lo vamos a relacionar después. Cualquier documento de cementerio es de acceso público. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, era una problemática así que me preocupaba y de ahí que entonces empecé a estudiarlas, un poco así por curiosidad simplemente.
Sí, porque no es un tema bastante explorado, entonces sí, de hecho yo ya tengo curiosidad también, porque, y sobre todo ahora, profe, que yo no sé pues antes qué tan común era, porque la verdad el tema no lo he explorado mucho, la cremación, ¿cierto? Cuando no existe, por ejemplo, un espacio en el cementerio, sino que es cremación, esos documentos, ¿dónde quedan también? Pues no sé, yo desconozco, estoy hablando desde mi total ignorancia al Es, respecto. digamos, hago simplemente un paréntesis con la que sí trabajamos bastante el tema de cementerios, colombiana, es con Mariela Álvarez. Con Mariela Álvarez hemos trabajado bastante también sobre la problemática de los documentos de cementerio en alguna oportunidad. Ah. El tema de la cremación es otra cuestión, porque no es solamente la ceniza en sí, sino el proceso. Es decir, el proceso legal, no solamente dónde conservar la ceniza, sino qué documentos se producen. En algunos países, en Argentina por lo menos, están los cinerarios, y esos cinerarios están en las iglesias, están en distintos lugares, o a veces en el mismo cementerio, pero es decir, es el aspecto físico, dónde Ujú. está la urna con la ceniza. El documento que se produce es importante porque decir, bueno, es por un lado la autorización del familiar para que se produzca la cremación, para que el cuerpo sea reducido, digamos. Por otro lado, es decir, tengo entendido que porque ese no lo estudié mucho, porque cuando hice mi tesis todavía no estaba muy en boga el tema de la cremación, sí está el tema de que si la responsabilidad que tiene la familia, eh, por este hecho de que por ahí hay gente que le interesa de esparcir las cenizas, o sea, no es tan fácil el tema. Y Ujú. en algunos países está mucho más legislado que en otros, pero es complicado ver, y hay una serie de documentos, tanto que conserva la municipalidad, en el caso del tema que nos interesaba a nosotros, pero por otro lado, que tiene que tener el familiar e inclusive la empresa de pompas fúnebres, que es la responsable de haber realizado la cremación. Y de hecho O ahí sea, viene un ese es un tema tema, complicado. sí, de hecho viene también un tema de donación de órganos, porque normalmente las ¿Sí? personas que son cremadas, pues muchas de ellas pueden ser donantes de órganos, entonces ahí también se genera otra cantidad de documentos relacionados con todo ese proceso. Está muy interesante todo Es lo que se muy puede generar interesante. allí. Sí. Normalmente la donación de órganos se realiza con personas que todavía no fallecieron, o sea, que están, eh, no, es muy rara el donante cadavérico, Ujú. pero existe. Depende de qué órganos se pueden donar algunas horas todavía después del fallecimiento, ¿no? Pero también es toda una problemática que es sumamente interesante pensando desde el tipo de documentos que producen y de la evaluación. ¿Qué valor tienen esos documentos? Sobre todo, yo entiendo que la mayoría tienen que ser de conservación permanente, ¿no? Para decirlo con los términos tradicionales. De nosotros. Ahorita hablamos un poco sobre el acceso público a estos documentos, pero antes me gustaría también que nos contara un poco sobre la comparación que usted hizo en su tesis de maestría sobre morteros en Argentina y Girona en España. ¿Qué diferencias encontró en producción documental y procedimientos administrativos y cómo eso impacta la valoración? Es muy resultó también una cosa medio extraña, porque por ahí a mí se me ocurren temas raros, pero es decir, era una comparación de lo que tendríamos que ser una comparación súper lejana, por Ujú. cuanto Morteros, que es la ciudad donde yo vivo en Argentina, es una ciudad pequeñísima, tiene apenas unos 20.000 habitantes, tenía en ese momento, unos 20.000 habitantes y unos 100 años de antigüedad. Comparándola con Girona, una ciudad de medieval, o sea, digamos, 5.000 años de antigüedad y grande. Pero bueno, justamente porque tenía contacto con Luis Estef Caselas, que trabajaba en el Archivo Municipal de Girona, y había estado en el proyecto nuestro de evaluación de documentos, charlando con él se me ocurrió por qué no comparar la producción documental de los dos lugares. Y lo interesante es que vimos que más allá de que sean distintos países, distinta antigüedad la ciudad, distinto tamaño,
la mayoría de las series documentales son, a veces la terminología, lo decía, eran Mm. distintas, pero los documentos eran los mismos. O vimos que de toda la serie, 12 series eran exactamente iguales, a pesar de que por ahí había, insisto, se la llamaba un poco distinto, ¿no? Y el plazo de conservación era prácticamente el mismo para las mismas series. Teníamos creo que 2 series en las que Girona las eliminaba y nosotros la conservábamos en forma permanente, y luego, después de que presentábamos la tesis y todo, Luis me dijo, vamos a revisar nuestra tabla de evaluación porque realmente es una serie que debemos conservarla en forma permanente. O sea, vemos que más allá, podemos comprobar siempre eso, ¿no? De que más allá del tamaño, de los procesos administrativos, de la forma de trabajo, porque inclusive la modalidad de trabajo, los procedimientos administrativos aquí en Morteros y en Argentina son bastante diferentes de España y Girona. eh, Sin embargo, hay lo archivístico básico, si consideramos el valor de algunas series documentales o el valor de algunos documentos, se comprueba en cualquier lugar del mundo. Y esa es otra de las realidades que me parece interesante que tienen que ver con la evaluación documental. Que todo lleva a lo mismo. Finalmente, digamos así, el procedimiento hasta puede ser un poco distinto, los nombres diferentes. Hacer ese proceso de evaluación probablemente va a llevar al mismo resultado. Y las instituciones finalmente cumplen, no importa si en un lugar del mundo son 5 instituciones para cumplir con 7 funciones y en otro es una que está cumpliendo con las 7 al mismo tiempo, pero las funciones en la sociedad siguen siendo finalmente pues como muy parecidas, ¿cierto? Y eso se ve reflejado en la producción documental, por supuesto. Y la función cementerio, en cualquier lugar del mundo, o digamos por lo menos en los países occidentales, es similar. Es similar, en todas partes, cuando muere un familiar, tiene que ir a registrarse en el registro civil, llámese de una manera u otra, tiene que registrarse en el área de cementerio, tiene que pedir autorización para ser enterrado o ser cremado o ver qué hacer con ese cadáver, tiene que registrarse en algún lugar. O sea, hay procesos que se pueden llamar diferentes, pero que son similares. Sí, así físicamente hasta sean distintos, porque eso sí es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo no sé en Argentina cómo son los cementerios, pero en Colombia son como edificios porque es uno encima del otro, son muchos cajoncitos, uno encima del otro, y ahí va pues el ataúd con el cuerpo. Pero por ejemplo acá en Estados Unidos los cementerios suelen ser en campos muy amplios y se entierran directamente en la tierra, o sea, En la no, tierra. no en cemento, en la tierra y hay una lápida y cuando se llenan pues simplemente abren otro espacio y aquí es muy común, yo no sé en Argentina, aquí los cementerios, o sea, yo puedo vivir al lado de un cementerio y normal, o sea, no es nada así como... Ay, Sí, en Colombia es más como, ay no, o sea, estar muy cerca del cementerio, eso genera cierta como cosa, ¿cierto? Pero es la forma como vemos también la muerte y cómo vemos todo ese claro, proceso. es todo el estudio de la muerte, que es otro estudio sumamente interesante, ¿no? En el caso de Argentina tenemos de las dos variedades, tenemos cementerios con nichos, así como decimos con cajoncitos, Ujú. cementerio o combinación, cementerio con panteones, estructuras hermosas, hermosas arquitectónicas, o sea, digamos, tipo casitas en las cuales Sí. cada familia pone todos sus muertos. O sea, tenemos panteones, tenemos nichos y tenemos muertos en tierra. Y están también, por otra parte, todos los cementerios que son solamente para muertos en tierra. O sea, los cementerios parque, que le llamamos, es similares a los de Estados Unidos. Bueno, Y yo también, creo sí. que se va Dale, profe. cambiando, ¿no? Yo creo que con Ujú. el tiempo va cambiando un poco el, el criterio desde el pensamiento religioso de la muerte de la persona, como a veces las necesidades físicas. A veces no hay, es decir, uno ve, tenemos cementerios, inclusive en Barcelona, en Girona también los pudimos comprobar, desde cementerios antiguos, antiguos, inclusive el más antiguo de todos era un cementerio de religiosos en los cuales los cadáveres los enterraban de parados, es Mm. rarísimo, Sí. eh, y hasta los cementerios vimos
cementerios de, por ejemplo, de gitanos, la congregación gitano que tiene otra, son nichos pero con otra forma, cementerios de parque también, o sea, desde hasta el procedimiento de la muerte en sí, ¿no? Toda el proceso de que si hay velatorios, si no hay velatorios, si hay misas, si no hay misas, si flores o no flores, o sea, todo el procedimiento de la muerte es interesantísimo para estudiar porque creo que tiene mucho que ver con los sentimientos de la persona y con con las creencias, con Y la la fe que puede cultura, llegar a tener. las tradiciones. Sí, Tradiciones, pero inclusive fe, ¿no? Es decir, ¿qué sí, pensamos? ¿Dónde se fue el muerto? sí, ¿Dónde está el alma? O sea, tiene toda una serie de cosas complejas que por ahí lo tratamos en la tesis del máster, un poco sintéticamente porque no daba para tanto, pero por eso el tema de la muerte en general es interesantísimo. sí. Y cómo los documentos comienzan también pues a reflejar todo eso, que eso es digamos que lo más interesante de todo este asunto, y es que los archivos son el reflejo justamente de todas esas prácticas y esas cosmovisiones y todo esto. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque estoy recordando Colombia y sí, no, generalicé, realmente en los pueblos cercanos donde yo crecí eran así como tipo edificios, pero estoy recordando que de hecho en Medellín, que es una de las ciudades más importantes del país, hay museos, hay cementerios museos, o sea, que con los panteones y todo esto, donde de hecho hacen actividades nocturnas por parte Ujú. del municipio, muy bonitas, o sea, y es como también cambiar un poco la imagen del cementerio de que no tiene que ser una cosa miedosa, no tiene que ser algo relacionado, probablemente de hecho hasta en Halloween a veces utilizan como Ujú. estos espacios, sino que puede ser algo distinto y allí se ven mucho las clases sociales también y es como Sí. cierto, Ujú. quienes casi que, ok, quienes han tenido acceso a o de clase social alta, entonces tienen sus propios panteones con una decoración muy distinta a lo que puede ser una persona del común y corriente, ¿cierto? Bueno, mucho Y para todo el hablar allí. aspecto, mucho para hablar, es un poco el aspecto arquitectónico, ¿no? O Sí, sea, todo tiene que ver con archivos de arquitectura, pero ver toda cómo inclusive todas esas propiedades tienen también planos, tienen documentos. Y sí, sí, acá también tenemos esos cementerios que son patrimoniales ya, que se hacen visitas y demás, porque son realmente obras de arte, sí. pero desde el punto de vista arquitectónico, más allá de que por ahí tenemos esos cementerios en los cuales están enterrados próceres, personalidades importantes y que la gente va a visitarlo porque es eh, no un familiar, sino un prócer, ¿no? Uy, no, si para hablar de cementerio tendríamos para hablar Tenemos varias otra, horas. sí, otro espacio solamente para hablar de eso, porque la verdad está muy interesante el tema, profe. Y aquí paso, digamos que a una pregunta relacionada con el acceso público a este tipo de información. Entonces, ¿cómo conciliar el acceso público con sensibilidad social y datos personales? Por ejemplo, los NN o los informes genéticos presentes en esos fondos cementariales, Claro, cementeriales, ese perdón. es otro de los problemas que se plantea con los documentos de cementerio, ¿no? ¿Quién tiene acceso? Más allá de que muchas veces decimos, bueno, después de una determinada cantidad de años, todos los documentos son de acceso público, pero todos los documentos que tienen que ver con fallecimientos, porque por ahí se juega la responsabilidad del archivero cuando alguien te viene a pedir documentos que tengan que ver con alguna persona que en una de esas fue alguien famoso y que fue asesinado o que se suicidó. Y es toda una problemática bastante compleja que el archivero es el responsable de decir, bueno, qué documentos son de libre acceso y qué documentos no. El archivero con la legislación, obviamente, pero saber, es decir, porque se plantean todas esas cuestiones, ¿no? Como decís, Sí, no solamente el NN, sino cuando es conocido y eh, la, al familiar no le interesa que todo el mundo sepa si, qué sé yo, determinado miembro de la familia se suicidó o lo mataron o qué sé yo, tuvo alguna muerte un poco violenta y eso consta en el documento. O sea, ujú, es el tema del acceso, el tema de ahí corre todo lo que es la identidad, pero fundamentalmente
la responsabilidad, ¿no? De decir a qué permitir el acceso y a qué no. Normalmente aquí en Argentina al menos, hasta donde conozco, para algunos tipos de documentos se requiere pedir, digamos, pedir autorización previa y decir por qué quiero ver este documento. Algún distinto es si voy yo como profesional archivera y digo, mira, yo lo que estoy haciendo es una encuesta, una estadística acerca de la cantidad de muertos por año, de la cantidad y las razones de la muerte y más, pero no me interesa la persona, es una cuestión. Otro es que sea un descendiente de la familia y esté haciendo un trámite por, qué sé yo, por una herencia. O sea, yo creo que hay que demostrar por qué uno quiere ese documento. No es tan eh, de libre acceso. Sí, y ahí digamos que lo conecto también con un tema de otra charla que está acá en el canal y es sobre los archivos personales y familiares. Cuando hay Uf, interés, por ejemplo, de generaciones actuales de, bueno, yo quiero comenzar a reconstruir la historia familiar y quiero ver por qué se murió mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela o, bueno, abuelo. ujú. Y comienzo a consultar esto, profe, y ahí me va otra pregunta, es quiénes son las instituciones responsables, por ejemplo, de la conservación de estos documentos. ¿Son los archivos municipales o son las iglesias? Porque ¿quién cumple ese rol? Claro, básicamente la cuestión registro civil, o sea, registro de fallecimiento, es la municipalidad. Mm. Eh, Sé que depende también de la época, porque a veces antes de que existieran los registros civiles, los muertos se registraban en las iglesias. Ujú. En las iglesias si eran católicos. Si no eran católicos, seguramente hay que ver si en las iglesias protestantes, budistas o las otras iglesias también tienen su registro. Entiendo que sí, cada una tiene su registro, ¿no? Para determinarlo. Y realmente es complicado porque inclusive hay hasta temas de herencia. Cuando una persona muere y hay enfermedades que se transmiten de generación en generación. O sea, hay tantas implicancias que creo que por ahí los archiveros en este caso tenemos que trabajar quizás con abogados para ver bien qué legislación tenemos en el país, para ver hasta, para relacionarla después con el acceso, ¿no? Pero son temas bien complicados. Y Y lo que que el usted cementerio, dice, depende de la época, porque de hecho, pues como en Latinoamérica sabemos que los pueblos originarios son indígenas, entonces, y probablemente ellos no tengan una religión como tal, sino unas creencias, como, uh-huh, por ejemplo, documentaban o documentan todo ese proceso de muerte, ¿cierto? Y nosotros, muchos de nosotros somos descendientes de combinaciones entre indígenas, españoles o suizos o bueno, uh-huh, lo que sea dependiendo de dónde hayan llegado a cada nuestros uno. respectivos países. Y digamos que si uno se va más allá, bueno, ¿dónde encuentro esa información de los que no eran católicos, de los que eran de épocas anteriores a que se hicieran los registros municipales? Y yo creo pues que eso nos lleva a una investigación bastante ardua sobre quiénes cumplían esas funciones dentro de la sociedad y de qué forma se documentaba también todo este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Sí? Hasta me haces acordar que, por ejemplo, acá se planteó en un momento determinado cuando en algunos museos se exhibían eh, huesos o, digamos, cadáveres Mm. de aborígenes o, digamos, qué sé yo, momias egipcias. Y vos decís, bueno, esa momia egipcia, ese aborigen que uno lo tiene ahí en exhibición, era un ser humano. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos derecho de exhibir? Aquí se había planteado hace unos años este tema y bueno, quedó en la discusión porque decir, no tiene exactamente que ver con el documento, pero se relaciona también, ¿no? Es decir, tenemos derecho de exhibir el cuerpo de Mm. mi abuela, de mi bisabuela, de por allá, en un museo, nada más que porque pasaron varias generaciones o porque se estaba enterrado de una manera diferente. O sea, son esas problemáticas que tienen que ver también con la conciencia, ¿no? Y el tema del derecho, profe, que usted lo menciona, digamos que no solamente en ese caso, sino también del acceso a los documentos de una persona que ya falleció, quienes tienen derecho sobre estos archivos personales, que eso también es otro tema interesante, porque a veces pensamos que si la persona falleció, pues perdió sus derechos en cuanto a decidir
con respecto a sus datos clasificados o sus datos privados, ¿cierto? Yo, ¿por qué tengo que ahorita hacer público que Pepito Pérez, que murió hace 15 años, resulta que es que tenía una enfermedad de transmisión sexual o resulta que tenía un cáncer? No, pues también es como respetar ese, que trascienda ese derecho a la privacidad y al buen nombre, incluso cuando la persona trasciende a otro plano, ¿cierto? Yo creo que bastante Sí, sí, sensible la totalmente, información. totalmente, totalmente. Sí, 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 podemos seguir hablando. Bueno, Es un profe, tema realmente apasionante cuando uno empieza sí, a ver todas las aristas que tiene. sí, y que solamente Porque en inclusive en las el caso del conversaciones archivo va personal, saliendo. uno sabe que en archivos personales hay personas de que antes de morirse dicen, bueno, dono mi archivo, todos mis documentos personales a tal lugar, pero nunca va a donar los documentos de la muerte. Sí, Va a porque donar sus publicaciones, va a poder donar quizá todos sus títulos, toda su actividad, pero los documentos de la muerte son ya, trascienden al mismo individuo. sí, ahí es, bueno, hay muchas reflexiones. Profe, bueno, pasemos a una siguiente pregunta y es con su tesis doctoral. Ya hablamos de su tesis de maestría, ahora de la tesis doctoral. El rol de los archivos en las democracias, el acceso a la información en Argentina, Colombia y Perú, que son los tres países de Latinoamérica que usted cogió como muestra de esta investigación. ¿Cuáles fueron sus principales conclusiones? Y sobre todo me interesa mucho porque yo doy un curso de transparencia, entonces, Es otro de los temas en los cuales fui variando, ¿no? Y siempre tiene relación con la evaluación. ¿Por qué? Es decir, el título era el rol de los archivos en las democracias, porque yo entiendo de que un archivo organizado es necesario para permitir el acceso a la información más fácilmente, ¿cierto? Y solamente con acceso a la información mejoramos la democracia. O sea, la relación es directa. Archivos organizados, mayor democracia. Y para trabajar en este tema, como mi doctorado era estudios sociales en América Latina, un poco la exigencia del doctorado era trabajar estudios comparados. Por eso es que yo comparé la, la, el rol de los archivos con la legislación de acceso a la información y el desarrollo de la democracia en tres países y tomé justamente Perú, porque era el que tenía la ley de acceso a la información más antigua en la América Latina en ese momento, porque es de 2002 la primera ley, modificada después en 2003. Colombia, porque en el momento en que yo estaba cursando el doctorado era la más nueva, la de reciente. 2014, novísima la ley y muy diferente a la de los países anteriores, y en ese momento Argentina no tenía ley. La cuestión es que después, bueno, cuando yo terminé de cursar el doctorado, ya en 2016 Argentina tenía la nueva ley, entonces de ahí me quedaron estos tres países. Y lo interesante es que también uno ve que hay comparaciones más cercanas y más lejanas. La situación política de cada país es diferente. Mm. El caso de que, por ejemplo, Argentina es un país federal, Colombia y Perú son países unitarios, o sea, ya la legislación es distinta. Los sistemas archivísticos son diferentes. Perú tiene un sistema, Colombia mucho más adelantado, Argentina bastante más atrasado. La cuestión política democrática también bastante diferente en cada uno de los países. Pero después decir, bueno, ¿cómo juegan todas estas cuestiones con los documentos y el acceso a la información? Vimos fundamentalmente que tener una buena ley de acceso a la información es importante, pero no es suficiente, porque no basta tener una ley, Mm. sino que después esa ley se pueda cumplir, es decir, que el archivo esté organizado, que tenga, que los documentos puedan encontrarse y puedan tener, digamos, que el archivero pueda encontrar ese documento para facilitar el acceso. Y después, es decir, en qué medida mayor acceso da más democracia. En la tesis hice también un análisis, es decir, hice una encuesta a varias personas de cada uno de los países y lo más interesante es que en los tres países, más allá de las diferencias que uno veía desde lo teórico, todos mostraban que había dificultades en el acceso. O sea, mejor ley o menor ley, pero la cuestión es si se cumple esa ley.
y cómo se cumple. Sí, pude demostrar mi hipótesis de que el archivo es necesario y mantener los documentos organizados y bien evaluados es fundamental para que exista el acceso a la información y obviamente que mejora más acceso a la información, perfecciona la democracia, no hace falta discutirlo demasiado, es obvio, pero sí las conclusiones fueron sobre todo eso, ¿no? Y que fundamentalmente hay que seguir trabajando para lograr archivos organizados. En Argentina no tenemos sistema nacional de archivos, Mm. está todavía en discusión. Colombia, de los tres países, es el que aparentemente al menos está más organizado archivísticamente, pero sin embargo las personas que consulté de Colombia me decían, sí, la ley lo dice, pero ¿hasta qué punto se cumple? Quizás en las ciudades principales, en Bogotá se cumple, en Medellín quizás también, pero en los pueblos chiquitos se cumple. Mm. ¿Existe estos sistemas de archivo como lo dice la ley y la persona tiene acceso a la información? O sea, y por otro lado, como el acceso a la información relacionado con la transparencia, ¿no? Que es otra de las cuestiones fundamentales. Claro, y yo Digamos, le es también agrego, un tema como el de los cementerios, para sí, ampliarlo muchísimo. y hablar de eso. Y yo agrego solamente algo, profe, y digamos que también por la experiencia que he tenido con el curso de transparencia y también lo que conozco pues de Colombia, que dar esa clase como es virtual le permite a muchos estudiantes de diferentes regiones del país y de hecho de Latinoamérica asistir a esa clase y poner como sobre la mesa sus realidades en cada uno de estos lugares. A veces puede que sí hayan archivos organizados, pero yo creo que es la mitad del camino. O sea, hay que hacerlo. Organizar los archivos es fundamental porque si no, pues yo no puedo acceder a la información. Pero la otra mitad del camino, que para mí es digamos que un aspecto muy importante, es el tema de los usuarios. Y es que pueden haber muchos archivos organizados, pero si las personas no saben usar los archivos, no sirve de nada. Si las personas no saben que tienen derecho a acceder a la información y cómo acceder a la información, nosotros no le hacemos difusión, por ejemplo, a los servicios de archivos normalmente. Nosotros no hacemos evidente todo lo que hay, sino que hacemos muchos instrumentos y aplicamos procesos para nosotros entenderlo internamente, pero los Uh -huh, usuarios, y no hablo de los usuarios empleados de una organización, que normalmente pues listo, están ahí, sino el usuario, el ciudadano, ¿cierto? El usuario de la calle, el cómo accede a la información, ¿cierto? Y ahí viene un tema de que sí, alfabetización de... uno ve y lo pude comprobar también en la tesis, que normalmente quienes buscan la información, o si es información antigua, historiadores y demás, y la información reciente, normalmente son los periodistas para casos puntuales, y el usuario si es que lo necesita para un trámite específico, qué sé yo, porque está gestionando una herencia, qué sé yo, algo Ujú, así. Pero si no, es decir, y en realidad, es la realidad que mucha gente no sabe que tiene acceso a la información, no sabe cuáles son sus derechos, y muchas veces ocurre también que uno haciendo mención de la ley pide el acceso a la información y los funcionarios no responden. sí, de Esa es hecho, la otra sí, realidad también, total, de hecho yo mismo lamentablemente, no. que ocurre. Así es. Pero que son temas importantes y tiene que ver justamente con realzar el rol que tienen los archivos, ¿no? Y la difusión, porque es cierto, muchas veces el archivo no difunde es decir, creo que al archivero en general le dice, ¿qué voy a difundir? Voy a decir, tengo acá el fondo documental de la municipalidad, tengo el fondo documental, archivo privado de tal, ¿para qué? Ujú, Pero es necesario. Y creo que en ese sentido, algunas de las propuestas que está haciendo el Consejo Internacional de Archivos son interesantes, como por ejemplo la propuesta de ICATOM, ¿no? De sí. difundir los archivos así a nivel internacional, ayuda. Pero siempre estamos en lo mismo, que el ciudadano común no sabe, no se anima, no sabe, no conoce que tiene el derecho o no sabe cómo proceder Ujú. para realizar el pedido. Sí, para hacer veeduría Es, ciudadana, por ejemplo, para la participación ciudadana, para participar en los presupuestos y, por ejemplo, saber que tiene acceso a la información pública también para saber en qué se está invirtiendo el dinero público. Yo les digo a mis sí, estudiantes, nosotros somos socios de esta sociedad, nosotros pagamos impuestos para que unos servidores públicos cumplan con unas funciones públicas,
y es nuestro deber hacer seguimiento a que esos recursos se estén invirtiendo bien y por eso la transparencia y por eso hay portales de transparencia, por eso la ley de transparencia en el caso pues colombiano, pero mucha gente ni siquiera sabe que existe o no le interesa, entonces no. Y uno de los ejercicios que yo hago en clase, profe, es con los estudiantes les digo, pregúntenle a su círculo cercano, a su mamá, a su abuelita, a su esposo, a su vecino, qué tanto saben de la transparencia y el acceso a la información y se van a sorprender. O sea, no saben ni Nadie sabe siquiera que nada. existe una ley. Sí. No, lamentablemente es así. Profe, bueno, Lamentablemente es así. y para cerrar esta interesante conversación, es Uy, una pregunta que me gusta mucho porque la idea es que además de compartir todo esto, queden unas recomendaciones para nuestros colegas. ¿Usted qué recomendaciones le da a las nuevas generaciones de archivistas con relación a la evaluación documental, a la memoria colectiva, al acceso a la información, la transparencia y todos los temas que usted ha trabajado, mejor dicho, especialmente cuando la producción documental tiende a incrementarse en ambientes electrónicos? y yo creo que, así como decía al principio de que cualquier teoría de evaluación tiene que dar el mismo resultado si está bien hecha, entiendo de que las teorías tradicionales, hablando de Schellenberg, hablando de los tradicionales, tiene que sirve tanto para documentos en soporte papel como para lo digital. Simplemente es cuestión de adecuar y pensar no solo en documento, en soporte, sino pensar en la información. O sea, modificar un poco nuestra mente y saber que decir lo que nos interesa no es el papel, sino la información que contiene ese papel, para pensarlo en lo digital. E insisto en que la evaluación es uno de los procesos archivísticos más importantes, Sí. es fundamental. Si un archivo no está bien evaluado, no vamos a no solamente podemos perder información, podemos perder memoria, podemos perder identidad, es fundamental, pero también es necesario, es decir, también para el espacio físico, como dice la evaluación funcional, ¿no? Es decir, necesitamos, es decir, y como archiveros creo que es fundamental conocer los procesos archivísticos desde los estudiantes, pero también los profesionales, que muchas veces quedamos estancados con lo que aprendimos y seguimos trabajando como lo hacíamos hace 10, 15 años. Creo que hay que actualizarse, creo que hay que seguir perfeccionándose siempre, hay que no perder el derecho y relacionar siempre pensando en que los documentos no son nuestros, nosotros somos los que estamos a cargo del archivo, pero que el usuario es el que necesita la información. O sea, tener bien la conciencia de todo esto, un poquito lo que estuvimos hablando y lo que decías recién, ¿no? El archivo es importante, tiene que estar organizado, pero pensando en que alguien necesita esa información. No tenerlo organizado nada Y más que que va para que esté bonito. lindo para que esté lindo en el estante, para Mm. que estén todas las cajas prolijamente instaladas, sino que la información que contienen tiene que estar al servicio del usuario. Y pensando justamente en que esa información es útil para una persona, pero es útil para toda la sociedad, porque a la larga todo documento es útil y va a perfeccionar la democracia así a largo plazo, ¿no? Si es que está bien conservada. Y Así. por otro lado, sí, que las instituciones productoras, es decir, los organismos productores, tengan también conciencia de que tiene que producirse, que tiene que haber una buena gestión documental para que el documento llegue al archivo organizado. Si no, es imposible. Total. Acá se nos dan muchos casos de que cambia la gestión política y cambian todos los procedimientos. Entonces cambia hasta a veces la denominación de la serie y produce un problema para el archivero que, bueno, lo organiza, lo va a terminar organizando, pero para el usuario no puede adivinar que cambiaron el nombre de la serie o algo así. O sea, son esas tareas que, digamos, siempre tienen que ver con valorizar nuestro rol como archiveros, saber, pero nosotros como archiveros también ser responsables y saber la responsabilidad que tenemos ante todo ese patrimonio documental, ¿no? Sí. No el documento solamente el reciente, sino pensar en que esos documentos forman el patrimonio y que ese patrimonio es la memoria, es la identidad, es lo que queda para el futuro, Para cuando ya no estemos acá, para cuando ya no estemos, cuando ya exactamente, estemos en para un cuando ya estemos cementerio. en el cementerio.
Sí, total. Ay, profe, sí, no, muy interesante todas esas reflexiones y yo creo que muy acordes realmente pues como con lo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos muchos desafíos y muchos retos y lo importante es que como profesionales, lo que usted dice, nos valoricemos y nos hagamos conscientes también como de esa responsabilidad y ese rol que tenemos en la sociedad, que no es solamente cumplir con la normatividad y una lista de chequeo de tengo tablas de retención, programa de gestión documental, no, eso va mucho más allá y es un Ujú. impacto realmente como social. Entonces, no, muchísimas gracias, profe, por esta charla tan amena, por compartirnos como todo eso que ha sido producto de sus investigaciones de todos estos años. Estoy muy feliz que esa memoria vaya a quedar aquí en un video 24/7 en YouTube hasta que YouTube decida probablemente que ya no más. Cambiarse. Sí, que quede con Es su... otra problemática, es Sí, otra problemática más que se nos plantea, ¿no? ¿Qué hacemos así con el es. documento digital cuando está en la nube? Y Sí. cuando es una Bueno, nube que para, ni siquiera es mía, es de un privado que puede tomar decisiones más adelante, pero bueno, por ahora hay que aprovechar que la tenemos disponible y entonces es la invitación justamente para usar y acceder a la sí, información. mientras Entonces, mientras esté disponible. Para mí así es. también fue un gusto, Nelly, te agradezco la charla, porque realmente fue muy enriquecedora y vimos que pudimos hablar de un montón de cuestiones que se Sí. relacionan, ¿no? Porque, y todo tiene que ver con el archivo, para ver. Exacto. Esa es la riqueza de ser archivista. Yo le digo a mis estudiantes, yo amo ser archivista por eso, porque podemos hablar de tantos temas diferentes desde nuestra Sí, profesión. No somos tan herméticos o cerrados solamente en uno, porque de acá pueden salir muchísimos temas de conversación. Entonces, eso enriquece mucho exactamente, más. Gracias, profe. exactamente. Al contrario, gracias a vos.